En este caluroso día viernes, cuando tanto Gabriel, que es nuestro invitado de honor, como que está aquí con el micrófono, que es nuestro director, sabemos que llevan desde las 8 de la mañana que están trabajando con los maestros, con matemática, lengua, historia, haciendo particulares, evaluaciones, pruebas. Y además es viernes y además es noviembre, pero me pareció interesantísimo que estando Gabriel aquí en Uruguay, que si bien es uruguayo, dado su trabajo, anda por muchos lados, que ahora nos va a contar, porque la idea es hablar un poquito y después que Gabriel se adueñe del micrófono. Que estuviera aquí para contarles la experiencia de él. Que la inició muy jovencito, muy joven. Los que aquí tienen 12 años, 11 años, él a los 10 años, o sea, a los 21, empezó con esta pelea, pero creo que empezó bastante antes y ahora nos lo va a decir. Te cuento una pequeña introducción a ti, Gabriel, para ponerte en situación. El colegio está trabajando en un proyecto de estudiar biografías de innovadores. Lo estamos llevando adelante de segundo año de primaria, que son chicos de 7 años, que van cumpliendo 8, hasta sexto de primaria. Pensamos que no iban a enganchar mucho porque, bueno, un proyecto bastante ambicioso. Los maestros, la verdad que colaboraron muchísimo, las familias de ellos también, y ahora uno con mucho orgullo y alegría puede decir que han trabajado muy bien sobre la vida de Steve Jobs, por ejemplo, sobre la vida de Henry Ford, de Walt Disney, de Jack Ma, de J.K. Rowling, de Avi Adler. Y bueno, dijimos, ¿y por qué no llamar a un innovador uruguayo que nos cuente su experiencia? Siempre estamos hablando de innovadores exitosos o emprendedores, como te gusta decir a ti, de otros lugares. Y ahí apareció un papá, que está aquí presente, que es Jorge Cotelo, que me dice, tenés una figura muy buena, joven, que inició su proyecto muy joven, de la nada, como la iniciaron ellos, y estoy seguro que le va a interesar muchísimo a todos ellos y a mí, ni que hablar, cómo fue tu experiencia. Así que gracias por estar aquí primero este ratito con nosotros y bueno, cuéntanos, Gabriel, bienvenido. A ver, primero que nada, gracias, ¿no? Gracias por la invitación, gracias por estar acá, gracias a las autoridades, gracias a Jorge, porque si no yo no iba a estar acá. O sea, esto es causalidad de que alguien también se le vino a alguien a la mente y hizo el contacto. Gracias a los maestros, a las maestras que están ahí, que hacen esto posible. Y gracias a ustedes, que son la razón de ser, porque digamos, ninguno de nosotros estaría de este lado si ustedes estuvieran del otro lado. A mí hablar no me cuesta mucho, de a poco me voy a ir soltando, digamos, me gusta hablar y normalmente hablo. Lo que no es común es que yo hable para niños tan chiquitos. Normalmente estoy muchas veces con niños chiquitos y me encanta estar con niños chiquitos, pero lo hago vestido de otra manera, que es con un traje de karate y con un cinturón y dando clases. Y esa es la forma que me acostumbro a poder interactuar con ustedes. Esta es la primera vez que de repente estoy con este disfraz, digamos, ¿no? Con este disfraz, que me disfrazo cuando vengo a Montevideo, y es el disfraz que de hecho me lo acabo de poner en la casa de mis padres, porque ahora hace un ratito yo estaba de Bermudas, visitando a otro amigo con otro disfraz. Y eso de alguna manera me lleva a que pensemos en qué disfraz vamos usando a lo largo del día, y a veces, bueno, ¿qué nos ponemos para poder venir y empatizar? Creo que este seguramente no es el disfraz que a ustedes les genera más empatía, porque no andan todos los días así vestidos, iba a decir de traje, pero hace tiempo que no ando de traje. De hecho traje el saco y me cuesta ponérmelo. Pero primero que nada, gracias. Muchas gracias. Lo segundo que me viene a la mente es bien difícil decir algo que le pueda llegar a la variedad de personas que tenemos acá. Entonces yo me voy a enfocar en ustedes, en los más chiquitos, digamos, ¿no? Y pensar que ustedes de vuelta son el sentido del estar acá. Y yo soy igualito que ustedes. Yo sé que van a decir que no, ¿no? Un poco más viejo, o con algunos años más, un poco más pelado, digamos, un poco menos de pelo, ¿no?
Y a mí, lo primero que me parece muy importante es que ustedes sepan que somos iguales, somos idénticos. Lo que nos cambia un poco es el tiempo que pasó y las historias que cada uno fue transitando. Pero hace poco rato yo estaba de ese lado. Yo sé que para ustedes parece mucho tiempo, pero para mí hace muy poco rato yo estaba de ese lado, sentado de ese lado. Y ahí es donde comienza la historia, digamos. Cuando yo estaba sentado de ese lado, en mi caso iba a un colegio que se llamaba José Pedro Varela. En ese colegio llegué por mis papás, que son una parte muy importante de que estemos nosotros acá, y lo que yo llamo nuestros ancestros, las personas que están atrás nuestro, lo que fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y seguimos para atrás, nosotros estamos acá por ellos, y yo estoy acá por mis papás. Si mis papás no hubieran hecho lo que tenían que hacer, yo no estaba acá. Después de eso, fui al colegio Varela por mis papás. ¿Por qué? Porque les quedaba enfrente de donde mis papás tenían un trabajo que era un bazar. Un bazar, que es algo como que pasó hace mucho tiempo, es algo donde se venden tazas, vasos, electrodomésticos, cuchillos. Y cuando yo tenía la misma edad que ustedes y salía del colegio, cruzaba la calle, en verdad no la cruzaba yo, me la cruzaba el portero, Garay se llamaba, me cruzaba la calle y yo entraba al bazar de mis papás. El bazar de mis papás era muy chiquito, digamos que era como ese pedacito así, muy chiquitito, en un bazar donde había mucho vidrio, muchas cosas de romper, muchas cosas que yo rompía si me movía o si corría. Entonces mis papás, para que yo pasara toda la tarde y a veces hasta altas horas de la noche ahí adentro, quieto, o por lo menos no tan inquieto, me daba trabajos. Y me decía, mira Gabriel, hoy lo que te toca es atender a la señora que entra y que va a querer comprar algo. ¿Y yo qué hago? Y vos le tenés que preguntar qué necesita. ¿Cómo es eso? Si vos entra alguien y le preguntás qué necesita. Ok. Y indudablemente, no, tenía 5 o 6 años. Con la misma actitud que ustedes estaban teniendo, ahora entraba alguien y que le preguntaba o qué querés, pero es como mejor qué necesita, era como un poquito así que mejor. ¿Qué necesita? Y la persona del otro lado me salía con cosas que yo ni entendía, ¿no? Por ejemplo, un colador. Un colador, me dijo, ¿no? Yo inmediatamente después se me acababa la idea y yo le pregunté y me dijo un colador. Papá, me dijo un colador. Colador no tenemos. ¿Y entonces qué hago? Ofrecerle una taza. Como si que hay un colador, papá, ¿no? Ofrecerle una taza. Bueno, colador no tenemos, pero tenemos tazas. Bueno, como en un regalo podría ser. Entonces me di cuenta que lo que yo tenía que hacer con esa persona que entraba era empezar a conversar, empezar a saber un poco más de ella y a partir de saber un poco más de ella poder decirle qué cosas teníamos. Sin darme cuenta, y sin darse cuenta mi papá, que no lo hizo tan consciente, mi papá estaba sembrando una semilla. Estaba dejando adentro mío una semilla, que tenía muchas partes. Y la primera parte que tenía, y que no me la olvidé nunca más, era ¿qué necesita? Para mí esa fue una palabra mágica. Una palabra que me generó luego, cuando fui creciendo, muchas oportunidades. Preguntarle al otro ¿qué necesita? Después pasó el tiempo y me fui aburriendo de preguntar qué necesita. Entonces mi papá me dijo, tenés otra tarea. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Bueno, la otra cosa que puedes hacer es ponerle los precios a las cosas. Ponerle los precios a las cosas, eso está bueno. Puedo poner lo que quiera. Bueno, probá. Entonces venía una señora y yo de repente a un vaso le ponía abajo, mi papá me hacía hacer los números con colita, con unos ceritos, con muy buena letra. Muy chico, los números con muy buena letra, y le ponía abajo, por ejemplo, 20 pesos. Ponele, ponía con una cintita, 20 pesos, entraba una señora, miraba, tengo este vaso, le decía, ¿cuánto vale? 20 pesos. Y la señora me decía, es muy caro. Ups, ¿no? Entonces ahí hablaba con mi papá, me dijo que es muy caro, capaz que se te fue la mano con el precio, ¿no? Probá de ponerle 18 pesos. Otra vez, otro papelito más, 18 pesos. Y así iba probando, hasta que en un momento encontraba que con el precio que le ponía, entraba al otro lado y decía, 18 pesos, me gusta, y se lo llevaba. Y empecé a entender que había una relación entre lo que la gente quería pagar por este vaso y el precio que yo le ponía. La parte fea, esa era la parte linda, que cada tanto yo le daba, invocaba el precio, del otro lado me lo compraban.
La parte fea era que cada tanto entraba un señor, bastante más viejo que yo, más malo que yo, que era el que nos vendía los vasos. Y entraba el señor y le decía, Julio, ¿cuántos vasos querés? Y dame 5 vasos. ¿Cuánto está cada vaso? 25 pesos. Entonces ahí mi papá me miraba y decía, ¿cuánto vendiste el vaso? 18 pesos. ¿Y cuánto es que lo vamos a comprar? 25 pesos. ¿Qué pasó? Perdí. ¿Cuánto perdí? 7 por vaso. 7 por cada vaso. Están volando, están mucho más rápido que yo. 7 por cada vaso. O sea, que yo había vendido a 18 pesos lo que íbamos a pagar a 25. Así no iba a funcionar. Entonces mi papá me sembró una semillita que fue la de darme cuenta que yo tengo que encontrar la forma de poder vender un poquito más caro de lo que compro. Si no, no hay negocio. ¿Cuánto más? Y bueno, eso iba a ser un poquito más difícil de saber. Pero lo que sí sabía es que no tenía forma de ponerle 18 pesos si nos iban a cobrar 25 cada vaso. Entonces esa tarea también me la dejó, esa semillita me la dejó sembrada adentro. Y por último, cuando fui creciendo un poquito más, ya tendría 9, 10 años, me dio una de las más difíciles. Me dijo, mira, ya aprendiste a preguntar qué necesitan, ya aprendiste que tenés que ponerle un poquito más de lo que lo compras, y ahora la más difícil de todas. ¿Cuál es la más difícil de todas? Viste, acá la gente viene, me pide el vaso, se lo envolvemos, le decimos 18 pesos, y en determinado momento llega un momento que es que le decimos, hay que pagar. Vendí que dar los 18 pesos. Y hay muchas personas que dicen, mire, justo hoy no cobré, Julio, ¿me da crédito? Hoy en día no es tan normal, pero en aquella época mi papá tenía unas fichas grandotas donde ponía el nombre de la persona y la persona trabajaba a una cuadra del bazar y decía, bueno, yo le doy crédito, no hay problema, me lo paga mañana, ¿cuándo cobra? Cobro el 10. Bueno, no hay problema, me lo viene a pagar el 10. Entonces mi papá, cuando ya tenía 9, 10 años, me dio todo ese fichero, me dijo, mirá todas las fichas y fíjate los que no pagaron. Y miraba yo y había un montón de gente que había dicho que venía el 10 y no vino. Entonces me decía, tenés que ir con la ficha hasta donde vive y cobrarle. Ups, eso ya no era tan divertido. Es más, yo llegaba hasta ese lugar y cuando yo llegaba, la persona se alejaba. O sea, yo entraba al lugar y yo la miraba y se me iba. Y de repente se me iba al baño, otros se iban, otros salían. Y me daba cuenta que no era tan fácil que la gente después pudiera pagar lo que quería comprar. Y no era por malos. Muchas veces es porque uno termina comprando algo o que a veces no necesita o que a veces después no puede pagar. Entonces ahí me di cuenta que había que ser bastante más cuidadoso con el dinero. Que no era tan fácil que me vinieran ganas de comprar algo y comprarlo, sino que tenía que saber si iba a poder pagar eso que iba a comprar. La última cosa que mi papá me enseñó, pero esto no me lo dijo, esto lo vi observándolo y me sirvió mucho, fue otra semillita que me sembró, es que todas las noches, cuando íbamos a cerrar, mi papá abría la caja donde estaba la plata, contaba la plata que había, y de repente yo veía que lo que hacía es agarrar un poquito de esa plata, la envolvía en unas gomitas de estas que son gomitas mangas elásticas. Yo le digo gomita de la plata porque mi papá las usaba para apretar la plata. Entonces, agarraba un poquito de esa plata, les ponía unas cuantas gomitas como que no se escaparan, para que no se moviera, digamos. Sacaba de atrás de un cajón una cajita de ganchitos de engrampado. Metía un poquito de esa plata, le ponía otras gomitas más a la cajita de ganchitos de engrampado y la escondía abajo de unos cuadernos. Todos los días de noche hacía lo mismo. Y yo ya eso no me animaba a preguntar qué estaba haciendo, porque era como muy complicado, demasiada gomita, demasiada caja, demasiado fondite. Yo me miraba, pero no entendía qué estaba haciendo. Pasó el tiempo, y un día veo que entra otro señor al bazar. También de esos grandotes, y Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien. Dice, bueno, vengo a cobrar el alquiler. ¿El alquiler? Sí, el lugar ese donde mi papá tenía el bazar no era nuestro, era un lugar que mi papá alquilaba y todos los meses tenía que pagar la renta de ese lugar. Mi papá, cuando ese señor venía a cobrar el alquiler, abría ese cajón, sacaba la cajita y siempre tenía la plata perfecta, exacta para pagar el alquiler. Pero esa plata no había crecido ahí por arte de magia, digamos, no se había multiplicado por arte de magia,
Esa plata había sido un ahorro que mi papá había hecho todos los días, porque no es que esa plata, era mucha plata la que había que pagar por mes, y mi papá lo tenía que juntar durante los 20 y pico de días, 30 días del mes que trabajábamos, todos los días un poquito. O sea que mi papá, sin decírmelo, me enseñó que ahorrar era muy importante, porque lo que sabía mi papá es que si no pagábamos el alquiler, no había más negocio. Algunas otras cosas de repente se podía atrasar, pero si no pagábamos el alquiler, no teníamos dónde comprar los vasos, ponerle el valor y terminar haciendo un negocio. Entonces, siendo igual que ustedes, lo que me pasó, y no fue algo que decidí yo, fue algo que pasó, fue que mi papá y mi mamá, los dos, me sembraron algunas semillas. El tiempo pasó, yo no me di cuenta que tenía esas semillas adentro, y un día, yo no era muy bueno, una cosa muy importante, yo no era muy buen estudiante, porque si no van a decir, sí, porque yo no era así, yo no tenía las mejores notas, no soy un ejemplo a seguir así como, estudió muy bien. Pero sí me pasaba que cuando se me ponía algo en la cabeza lo quería llevar adelante. Sí, no me quedaba con la duda. Si se me ponía algo en la cabeza, lo quería llevar adelante. De hecho, hoy cuando venía para acá, venía pensando, ¿qué soy? ¿No? Desde aquel momento hasta ahora, ¿qué sigo siendo? Bueno, una cosa que yo digo muchas veces cuando me defino, soy emprendedor. Bueno, sí, ¿qué es ser emprendedor? En mi caso, es hacer que las cosas pasen. Cuando algo se me pone en la cabeza, intentar que pase. O sea que todos somos emprendedores porque ustedes todos los días se levantan de mañana y hacen que las cosas pasen. Pero en mi caso, que no era muy buen estudiante en la escuela, lo que sí sigo siendo es estudiante. Hoy yo estoy acá, más allá de porque me hayan invitado y porque Jorge tuvo la diferencia de decir mi nombre, porque me apasiona aprender. Me apasiona aprender. Algo que a mí me apasiona, es difícil que me acueste de noche y no haya aprendido algo nuevo. Me apasiona aprender. Esas semillas que mi papá sembraron, con la pasión que yo tengo por aprender, fue la que después fue haciendo que un día yo me animara a poner mi propio negocio. Que si mi papá podía tener un bazar, porque yo no puedo dar clases. Y me puse a dar clases, primero de informática, de Windows, de Word, Excel, y después el negocio siguió creciendo, entraron personas como Jorge, nos ayudaron, fuimos formando un equipo y hoy ese negocio creció mucho más allá de lo que yo me podía haber imaginado o soñado. Para eso fueron necesarias las semillas de mi papá. Para eso fue necesario mi pasión por aprender, porque me encontré todos los días, yo me encuentro con algo que no sé. Cada vez que tengo que hacer algo, yo no sé cómo se hace, pero sí sé que tengo la capacidad de aprender. Entonces, con el tiempo, un montón de cosas fueron pasando. Y un día, pasó hoy en algún momento y pasan en otras situaciones, la gente dice, mirá qué exitoso que fue. Y yo en eso, durante mucho tiempo, me lo creí. Durante mucho tiempo dije, y sí, la verdad, con la cantidad de horas que trabajo, con la cantidad de esfuerzo que pongo, soy re exitoso. Hasta un día que mi esposa tuvo un grave problema de salud. Y me di cuenta que lo más importante yo no lo podía solucionar con ese éxito que había obtenido, ni con que me llamaran el dueño de la empresa, ni con que tuviera dinero, ni con que me reconocieran. Ese día me di cuenta que lo más importante yo no lo podía comprar ni con dinero, ni con fama, ni con éxito. Ese día para mí fue muy importante, porque ahí me di cuenta que no había una relación entre ser una persona exitosa y ser feliz. Ser exitoso, conocemos un montón de gente exitosa, y por acá probablemente van a venir otros que son exitosos. Ser feliz, lo cual no sé exactamente qué nombre pongo, no sé lo que es ser feliz. Sé que no tiene, lo que sí sé es que no está conectado con el éxito. Si ustedes quieren ser exitosos, no asegura que vayan a ser felices. ¿Sí? Para mí, y esto es muy personal, para mí ser feliz, en mi caso, ser feliz, es poder disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos todos los días. Y en donde todos somos iguales, porque el sol sale, tenemos un vaso de agua para tomar, tenemos algún familiar que nos da un abrazo, tenemos
tenemos algo para ponernos, tenemos algo para comer, tenemos alguien con quien hablar. Todas esas cosas son las que para mí, en mi caso, me hacen feliz. En cambio, las que me hicieron exitoso no siempre me hacen feliz. Entonces yo tengo claro que las semillas de mis papás me ayudaron mucho para un determinado éxito. Pero también tengo claro que no es ese éxito el que me va a llevar a tener una vida familiar saludable, a ser feliz. No es una cosa o la otra. No es una cosa o la otra. Por último, de las cosas que a mí me han dado más felicidad, de las cosas que me han dado más oportunidades en la vida, no han sido normalmente las relacionadas a tener éxito, han sido las relacionadas a poder agradecer. A mí, cuando iba creciendo y era joven, me costaba mucho dar las gracias, muchísimo me costaba dar las gracias. Mi padre me decía, tenés que ser más agradecido, y yo, es como que, ¿y por qué le tengo que dar las gracias? ¿Y por qué le tengo que dar las gracias? Y a poco me empecé a dar cuenta que cuando yo doy las gracias, yo tengo una oportunidad tremenda de ubicarme, de darme cuenta que yo, otra vez, no estoy acá por mí, estoy acá por mis papás, estoy acá porque el director me llamó, estoy acá porque Jorge me llamó, estoy acá porque ustedes están acá, estoy acá porque los maestros hicieron que ustedes estén acá. Pero estamos acá porque todos en este universo hacemos algo para que todos estemos acá. Y dar las gracias es una oportunidad alucinante, alucinante de ser feliz. Cuanto más gracias den, más bomba la van a pasar. Sé que esto cuesta al principio y yo no pretendo que todo hoy lo entiendan, pero en mi caso, hoy en día dar las gracias es quizás de las cosas que más me interesan hacer la mayor parte del tiempo. Entonces, dicho eso, es que lo que yo quiero hacer es darle las gracias. Gracias por haberme permitido venir, gracias por estar, gracias por compartir. Y ahora lo que pueda decirles, lo que pueda contarles, a las órdenes para eso. Primero que nada, felicitarlos a todos. A primer año, felicitar a segundo año, a sexto año, a quinto año, al tercer año, al otro tercer año, al otro sexto, al tercero, al cuarto. Pero ¿por qué no al otro quinto? ¿Por qué? Porque Gabriel acaba de contar una historia espectacular de su propia vida, sencilla, que la entendimos todos, desde los más chiquitos que nos acompañan hoy aquí, que es primero, hasta los más grandes que somos los maestros. Y estuvieron sumamente respetuosos. ¿Me equivoco o no? Porque él dijo, es la primera vez que me encuentro con un público tan pequeño y tan joven. En cambio demostraron que son jóvenes y algunos demuestran ya ser adultos. Bueno, algunos se desperezó o algo mientras escuchaba bien, pero fueron los mínimos. Estuve mirando que es súper respetuoso. Entonces ahora vamos a hacer una serie de preguntas a Gabriel, que Gabriel nos va a responder para luego entregarle el premio que nos simboliza a nosotros, que es el Cervantes, para que Gabriel se lo lleve y nos va a contar después cuántos premios tiene. Pero vamos por orden, ¿de acuerdo? Vamos por orden. ¿Te animás a responder una pregunta? Francesca, a ver, bien alto. ¿Hubo algún ángel, entre comillas, que te haya ayudado A montar la empresa, a ser exitoso? Acuérdense, los papás de Gabriel tenían un bazar, acuérdense toda la historia que contó, pero él después montó su empresa. Entonces, lo que le está preguntando Francesca, apoyado por los maestros que armamos todo este trabajo, es, y gracias Francesca por la pregunta, si se te ha cruzado alguien, escuchen, esto es importante, Laureano, esto es importante, porque los de segundo a sexto que hemos estudiado la vida de Ford, vieron que siempre se le cruzó, a Steve Jobs se le cruzó Wozniak, a Henry Ford se le cruzaron los hermanos Doge,
Después a Jobs se le impulsó un Mike Markula que lo apoyó económicamente, acuérdense, para que él pudiera montar Apple. A J.K. Rowling se le impulsó un gran editor que le dio la oportunidad, aunque ella no encontraba. Bueno, ¿tuviste algún ángel, alguien que se te cruzó y dijiste, bueno, acá pegué el gran salto de Infocorp? En verdad tuve dos ángeles. Yo les cuento siempre dos historias que van juntas, digamos. Esa de que es media popular, del exitoso, la empresa, y después lo que para mí es el éxito, lo que para mí ha sido el tema de la felicidad, que no siempre se une. Entonces tuve un ángel que Jorge lo conoció, que se llamó Daniel Ferrer, y cuando la gente lo miraba, no inspiraba a ser un ángel. O sea, de hecho, era todo lo anti-parecido a un ángel que alguien se podría imaginar. Si alguien ve a alguien más parecido a un diablito, Daniel, que hoy es falleció hace poco tiempo en un accidente de helicóptero, era alguien bastante mayor que yo, bastante más malo que yo, y era uno de los principales abogados de este país. Pero esa persona, con sus exigencias, con su presión, con sus desafíos y también con su ayuda, porque a veces las personas más duras tienen un envase y una coraza, pero adentro son re blanditas y re sensibles. Esa persona conmigo era muy sensible, era muy blandita. Yo lo pude llegar a ver llorar a alguien que la gente decía, no, este señor imposible que llore. Y esa persona en la empresa me ayudó muchísimo. A veces de la manera más inesperada para él, a veces de la manera más contradictoria a lo que uno se podría imaginar, pero me ayudó muchísimo y él fue alguien muy importante para que Infocorp pudiera dar determinados saltos. Y como yo le dije, había un segundo ángel que acabo de venir de ver con el short y la bermuda que me acabo de cambiar hace un ratito, que un día me encantaría que lo inviten, porque seguramente él es el que merece mucho más que yo este premio y otros. Se llama Julio De Caro. Un día pueden buscar en internet, pueden buscar sus libros. También muy exitoso, también ha hecho cosas muy grandes, bastante mayor que yo, 72 años soy Julio, pero que a nivel personal, en la vida, cuando uno tiene esos momentos difíciles, donde se cuestiona por qué pasan las cosas, ha hecho mucho la diferencia. O sea que ese ángel yo espero que lo puedan conocer. Y aparte, hoy este es un tierno, es un ángel que sí se parece a un angelito y vale la pena conocer. Bueno. ¿Alguna? ¿Competencia? Buenísima. Mirá, yo decía, cuando vine acá decía que yo estoy acostumbrado para estar enfrente a niños mucho más con un traje de karate. Y entonces cuando a mí me hablan de competencia me acuerdo cuando era chico, y cuando era chico a mí me encantaba ir a competir en karate. Todos los fines de semana mi padre me tenía que llevar a competir en karate. Y no era fácil, porque algo que me pasa con las competencias, y que me pasó mucho con las competencias de karate, y que pasa con todas las competencias que yo conozco, es que yo hacía casi siempre lo mismo, y a veces ganaba y a veces perdía. Yo iba el fin de semana, hacía lo mismo que había hecho el fin de semana anterior, y me llevaba el primer puesto, 2 medallas y una felicitación. El fin de semana siguiente iba, hacía exactamente lo mismo y no ganaba nada. Entonces, esto siempre me quedó en la cabeza, digamos, como una relación de que yo siempre tenía que ir y dar lo mejor. Si no, no había ni chances. O sea, para que yo tuviera una chance de ganar la competencia, yo tenía que ir y dar lo mejor. Pero no era suficiente para ganar la competencia. Había otro montón de cosas que tenían que darse para que yo pudiera ganar la competencia. Eso mismo después me pasó en la empresa, me pasa en la vida, tiene que ver con la plata, tiene que ver con los resultados, tiene que ver con, algunos le llamarán suerte, otros le llamarán casualidad, otros le llamarán Dios, un montón de cosas que no están en nuestras manos, que están en manos de otros, que no son ni buenas ni malas, porque probablemente también, si tuviera que decirle, de todas las perdidas es donde más aprendí, pero no entendía por qué si yo hacía lo mismo a veces ganaba y a veces perdía. ¿Otra?